Millonarias. En día nos acompaña el asambleísta Javier Ordóñez, él es de ADN, asambleísta, bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es, a propósito, su análisis? 23 días de paralización y, claro, no dicen, el gobierno dice, es focalizado, sí, pero está dos provincias con efectos para el resto. Si ustedes se ponen a ver, el problema no solamente de Imbabura, de Carchi, de Pichincha, es un problema para todas las provincias que están cerca y después para todo el país, porque finalmente ahí hay un inconveniente económico, social y por supuesto político. ¿Qué dicen? Ayer hubo una resolución que ya la pasamos, Lucía Pozo presentó la moción, pero no sé si eso tenga algún efecto. Las resoluciones son un saludo a la bandera desde mi punto de vista. ¿Cómo está, asambleísta? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por volverme a invitar, un placer siempre estar con ustedes. De antemano les pido disculpas porque tengo un poquito de fallas con el internet, pero ahí estaré siempre presto a contestarles y a atender su invitación. Sí, a ver, estamos clarísimos en que hay paralización. Gracias a Dios no es una paralización nacional, es una paralización local. Dos provincias, puntualmente Imbabura y por ahí otros focos de desmanes con personas violentas. Y aquí quiero ser enfático y creo que ustedes ya lo dijeron. Esto no es una paralización del sector indígena, porque de hecho los indígenas no son violentos normalmente, son personas trabajadoras. Son puntos focales, son puntos violentos, es gente que está buscando cautizar, destruir, violentar. Y sí, obviamente que una provincia tan importante como Imbabura, que además es el paso obligado para llegar a nuestro principal socio comercial en América Latina, que es Colombia, pues obviamente las afectaciones nacionales son gigantescas, las afectaciones económicas son muy fuertes. El gobierno está y continuará trabajando en soluciones inmediatas. Se ha propuesto también ya mesas de diálogo. Estamos a la espera de que se acepten estas mesas de diálogo. Lamentablemente, cuando han aceptado las mesas de diálogo, inmediatamente los sectores afectados, o más bien los sectores involucrados en los desmanes, desconocen a la directiva que acepta el diálogo y empieza de nuevo el desmán. Ayer sí presentamos, Lucía Pozo, que es asambleísta por la provincia del Carchi, presentó una moción y esta moción, como ustedes dicen, podría sonar a poco, pero es parte de lo que nosotros como Asamblea Nacional estamos obligados a hacer, dar el respaldo a, pues obviamente en este caso, los productores nacionales que están siendo afectados por estos desmanes focalizados. Ahora, el tema, ¿qué hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque todos estamos concentrados en el tema de lo que está haciendo o sucediendo en el paro, pero hemos quitado inclusive los reflectores de la Asamblea y lo que se viene, que es la consulta y el referéndum. ¿Qué se debe hacer desde su posición asambleísta? Nosotros hemos hablado del diálogo y si se agota el diálogo, más diálogo. Sin embargo, no se ve, como dicen los expertos, ningún viso de solución porque no hay propuestas. Las universidades han dicho aquí estamos, es decir, la academia, la iglesia ha dicho, la iglesia católica, aquí estamos, y así varios sectores para poder buscar un punto de encuentro. Sin embargo, eso no está ocurriendo. ¿Qué cree que debe suceder, usted que está en la Asamblea Nacional? ¿Cuál debe ser la propuesta para solucionar este inconveniente, este problema en el país? Hay que entender que este problema tiene que manejarlo y lo está manejando el gobierno nacional. Nosotros como Asamblea Nacional tenemos que interponer nuestros buenos oficios o tenemos que buscar leyes que incentiven la productividad una vez que empiece la recuperación. Pero es el gobierno nacional quien está haciendo ya, tomando medidas. Por ejemplo, algo fundamental y que el gobierno debe jamás dejar de lado es el abastecimiento a la provincia. Por eso, como ustedes decían, ayer se envió un nuevo convoy para que pueda abastecer como tal a la provincia. La provincia en este momento está sufriendo ya, la provincia de Imbabura y también la provincia del Carchi, por ende, están sufriendo desabastecimiento, están sufriendo escasez, se han elevado los precios, incluso sabemos, tenemos noticias y creo que es público que se les está privando a las personas de acceso por ejemplo, al gas, hubo intentos de ruptura de tuberías. Entonces, el gobierno tiene que asegurar la productividad y la seguridad de la gente. Las mesas de diálogo están ahí. Hay que ser enfáticos y el gobierno lo ha dicho. El presidente Noboa ha sido muy claro.
No, esto no es una medida que se puede echar para atrás. El gobierno está firme y porque es lo que le conviene al país. Algo que también llama mucho la atención es que en las propuestas o en el pliego de peticiones que se ha presentado no se habla de combatir a la minería ilegal, no se habla de combatir a las mafias que están infiltradas en las provincias de Imbabura y Carchi. Entonces, para el gobierno eso es importante y no es negociable. Tenemos que seguir luchando contra eso. Y en este caso, el diálogo es lo último que se debe agotar. Suena retórica, suena a fantasía, pero el diálogo hay que seguirlo. Y en el caso de las Fuerzas Armadas tienen una orden clara, e incluso en la Asamblea nosotros lo manifestamos. Las Fuerzas Armadas deben cumplir su papel usando progresivamente la fuerza, sin excesos, respetando los derechos humanos y obviamente manteniendo carreteras libres, carreteras despejadas y esperamos que, que los líderes de este llamado paro provincial, en este caso, pues sean llamados a la cordura y entiendan que es la mayoría de personas las que se perjudica por esto y puntualmente de la provincia. Estamos dialogando con el asambleísta ADN, Javier Ordóñez. Byron Galarza se incorpora al diálogo. ¿Cómo le va, asambleísta? Y a mí me da la Ay, impresión, tengo la impresión de que el gobierno no está aplicando la ley en Imbabura. Soy honesto, he conversado con muchos amigos, periodistas, empresarios que viven en la provincia y claro, dicen que allá no hay Estado de Derecho, ahí no gobierna la autoridad, ¿no? Hay un vacío institucional de la gobernación, por ejemplo, y de las otras autoridades, porque claro, los dirigentes del paro dicen a quién hay que venderle gas y a quién no, dicen quién trabaja y quién no, son los que aplican la denominada justicia indígena, nadie entra en su territorio, incluso periodistas que los consideran mestizos no pueden entrar a Cotacachi, a Ilumán y a todas esas zonas, porque dicen que no, eso es territorio de los indígenas y ahí solamente medios comunitarios. Entonces ya con 22 días de esta situación y con esa crisis económica terrible, las pérdidas de empleo, porque muchos pequeños negocios han cerrado, yo digo, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿No? Porque da la impresión de que fuera un país dentro de otro país, y donde se hace lo que ellos quieren e imponen. Ayer hubo que entrar prácticamente como una invasión militar. Yo veía esas imágenes del convoy y me recordaba a los convoys militares que entran a Gaza con los militares israelíes o la Cruz Roja, ¿no? O los convoyes que van en la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, porque el gobierno no puede echar mano dura, es que no entiendo, o sea, veo que les disparan con proyectiles, con bazucas. Yo, sinceramente, tal vez mi impresión desde acá, uno siempre tiene otra lectura, le falta aplicar un poco más la ley, no solamente al gobierno como tal, por ejemplo, a la fiscalía. la verdad es complicado, es una situación súper difícil y yo a muchas personas les digo siempre, yo les invito a ponerse en los zapatos del presidente Noboa. Pues él podría dar la orden de que entren a sangre y fuego, pero esa no es la intención. Hay que respetar a las personas, sí hay que establecer el orden, hay que ir retomando el orden poco a poco, pero hay que también entender que no podemos desatar una carnicería o una guerra interna, eso no se puede dar, porque al final del día, por más que sean personas infiltradas, son seres humanos y hay que ir a utilizar obviamente fuerzas armadas, las fuerzas del orden para retomar el control, pero agotando hasta el último el diálogo. Entonces es una situación complicada, es una situación difícil, se está tratando, lo que sí está muy claro es que no podemos permitir que se violente a las personas, se está ya ingresando el convoy de ayer. Muchos decían que era un exceso, pero teníamos que proteger. Miren lo que pasó con el primer convoy, donde iba incluso el presidente. Entonces, es una cosa que para nosotros es dura. Desde la Asamblea hemos conversado ya como bancada, nosotros tenemos listos proyectos de ley para la reactivación económica de las provincias afectadas, eh, pero tenemos una constitución que debemos respetar y lo que usted decía, parece que hay un país dentro de otro país. La constitución dice que el Ecuador es un país plurinacional, entonces lamentablemente somos plurinacionales cuando nos conviene, pero son bien ecuatorianos y le exigen al ecuatoriano, al Ecuador cuando les conviene también. Entonces son parte de esas cositas que cuando estemos elaborando una nueva constitución vamos a tener que estar muy concentrados, muy cautos y saber qué vamos a hacer, porque el Ecuador debe ser uno solo e indivisible. Y no podemos permitir que se empiece a jugar con estas cosas que incluso vienen ya siendo retórica y que
son el caldo de cultivo para que estas manifestaciones violentas se vayan dando y esta seccionalidad e incluso estas muestras de racismo que parten de lado y lado. Ujú. ¿Quién va a pagar la factura a los empresarios que han perdido sus negocios, a la gente que ha perdido su empleo? Más que pagar la factura, lo que tenemos que hacer es reactivar económicamente, ayudarles, incentivos tributarios, incentivos económicos. O sea, suena mal muchas veces los incentivos, pero en este caso de emergencia, en este caso de humanidad, necesitamos hacer eso. Como les dije, estamos ya preparando dos proyectos para presentarlos, pero una vez que ya podamos empezar a ver visos de solución para la reactivación, al final del día, esto lo terminamos pagando todos los ecuatorianos porque es un costo inmenso que afecta a todas las familias, a todos los ecuatorianos como tal. Decía esto porque en el 2019 hubo 800 millones de dólares en pérdida en muchas empresas de Quito, los florícolas de Cotopaxi. En el 2022, 1.000 millones de lo que recuerdo. Y en ambos casos hubo encima más premio, ¿no? Digo premio porque los amnistiaron, es decir, me porto mal, saqueo, incendio, robo, y luego pues me perdonan. Ese es el mensaje, Eso sí ¿no? no va a pasar. Eso La no va a impunidad. volver Entonces a le pasar. pregunto porque incluso hasta el actual presidente, en esa época asambleísta, votó a favor de darles indulto a muchos de los manifestantes de esas protestas, ¿no? Te debe acordar, el 2020, y el presidente lo reconoció. Les digo esto Sí, y el porque mismo sería, presidente lo a mí reconoció. me sorprendería que luego de que finalice este paro y todos esos dirigentes vuelvan a casa como que nada, ¿no? No, créame que al menos por el lado de la bancada de ADN, los actuales asambleístas, y yo a título personal lo he dicho incluso en redes sociales, yo pienso iniciar acciones legales contra los vándalos, los involucrados, contra los que han estado infundiendo el temor a la ciudadanía. Y el presidente reconoció que en su época él hizo eso y obviamente todos podemos entender que para buscar la pacificación, para buscar los mejores días, pues el presidente lo hizo, pero eso no va a volver a pasar y eso sí soy enfático. En la CONAIE y los dirigentes indígenas dicen que hay exceso de represión, incluso algunos medios han criticado, digamos, algunos protocolos, ¿no?, de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando estamos en estado de excepción, para la redundancia, eh, se limitan ciertos derechos ciudadanos, ¿no? Es una delgada, yo siempre digo una delgada línea, ¿no?, entre el respeto digamos, a la protesta social, como lo vimos ayer aquí en la Universidad Central, unos chicos que salieron, le gritaron de todo al presidente, pero no alteraron el orden público. La policía estaba al frente, observaba y listo. Está bien, seguramente mañana va a haber otra protesta de los sindicatos. Pero a lo que voy es que hay manera de fiscalizar también si es que hay o no exceso, si es que los protocolos se han mantenido. Digo esto porque, claro, también valdría la pena escuchar no sé, al comandante de la policía, al comandante del ejército o al jefe del comando conjunto, decir, no, estos son los protocolos y esos se han mantenido. Y así como podemos ser críticos con ciertas políticas de las Fuerzas Armadas, lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas es un ejemplo, ¿no? Y eso ha quedado ahí y lamentablemente solamente hay, como yo digo, los cabezas de turcos, es decir, solamente fueron responsables los de la patrulla, el resto están a buen recaudo. Pero yo sí tengo que reconocer, por ejemplo, lo que hicieron ayer en la minería ilegal de Buenos Aires, que le dieron con todo. Es que eso sí tenemos que resaltar cuando Fuerzas Armadas utiliza todo el peso del Estado de la ley para destruir a un enemigo común, como es la minería ilegal. Pero en este caso, ¿usted está de acuerdo con eso de posibles excesos de Fuerzas Armadas y por qué no llamar a comparecer a la legislatura? La, la orden es clara. Las fuerzas del orden deben hacer uso progresivo de la fuerza. Es decir, en una manifestación pacífica no hay por qué ejercer la fuerza. Lo que pasó ayer, por ejemplo, con la Universidad Central, entendiendo una cosa. Una cosa es una manifestación pacífica donde las personas cantan y todo, pero esa misma manifestación pacífica no puede, por ejemplo, cortar la circulación o no puede hacerlo por un tiempo demasiado largo, porque también existe el derecho de los demás a, pues obviamente, transportarse, trabajar, movilizarse. Entonces, suena descabellado, pero el inicio del uso progresivo de la fuerza es cuando la policía se acerca y les pide que por favor dejen pasar. O sea, incluso el pedir por favor no está mal porque es parte de, pero si existe
existe una reacción violenta, va a empezar a incrementarse. En el caso de lo que pasó en la localidad de Buenos Aires, pues obviamente está en el marco del conflicto interno armado que nosotros tenemos y era un punto focal, era un punto de objetivos militares terroristas y por eso fueron atacados directamente sin necesidad de negociación, porque es otra cosa. En las manifestaciones hay algo adicional que está sucediendo. Los comuneros, los involucrados en estas manifestaciones incluso están obligando a salir a familias enteras, con niños, con mujeres, con ancianos. ¿Para qué? Justamente para usarlos como escudo y que las fuerzas del orden no puedan actuar de una manera más efectiva, si se quiere, si el término cabe. Entonces, es necesario entender que no va a haber excesos en caso de que haya, pues obviamente podría llegar a darse, hay que sancionarlos con todo el peso de la ley. Lo que pasó con los niños en Guayaquil, ya una vez que se determina, una vez que se toma acciones, ahí ya pasa al Estado de Derecho, es decir, es Fiscalía quien tiene que continuar con las investigaciones, encontrar culpables, encontrar relacionados, encontrar a quien más está involucrado y pues obviamente ya proceder a las sanciones, pero sin dejar de lado el Estado de Derecho que pues está vigente en el país y siempre lo estará. ¿Cuál es la agenda de la Asamblea? Reiteramos, los reflectores han cambiado totalmente. Hoy poco, nada interesa lo que sucede en la Asamblea, pero es el poder legislativo, el principal poder del Estado. ¿Cuál es la agenda que tienen ustedes? Nosotros seguimos trabajando. De hecho, hoy tenemos un nuevo llamado a pleno, a sesión, donde vamos a hablar sobre el primer debate del proyecto para la ley de fortalecimiento justamente de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que es enviado por el presidente de la República con carácter urgente. Entonces necesitamos empezar a tratarlo y también vamos a conocer y resolver respecto al informe del segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Salud para la Eficiencia e Integridad del Sistema de Salud Pública. Nosotros no podemos parar. Si bien es cierto, nuestro corazón, nuestro pensamiento está en lo que está sucediendo, la intranquilidad la compartimos, pero como asamblea nosotros tenemos que seguir evacuando los proyectos, tenemos que seguir evacuando las leyes necesarias y obviamente tenemos que pensar que todo lo que vamos haciendo suma un granito de arena para tener un mejor país. Y ya saben que como yo soy asambleísta por los ecuatorianos en el exterior, para mí es fundamental recuperar un país, recuperar un Ecuador al que todos los que viven afuera quieran regresar. Asambleísta, a propósito de esta ley de fortalecimiento de Fuerzas Armadas, ¿qué de diferente tiene este proyecto que, como usted sabe, podría reemplazar ese que se dio de baja en la Corte Constitucional que pues hablaba efectivamente de dar incentivos tributarios a quienes apoyen a Fuerzas Armadas con el equipamiento y compra de material que necesitan las Fuerzas Armadas? Bueno, existen algunas más que de forma, de fondo, pero justamente y hoy vamos a hacer el tratamiento de esto, es decir, se va a presentar el informe, nosotros los asambleístas lo vamos a conocer, lo vamos a entender y porque es primer debate, entonces vamos a presentar nuestras sugerencias. Entonces es justamente eso, que nosotros, igual que la ciudadanía, hoy vamos a conocer el proyecto, vamos a conocer el informe de la comisión, que es quien estuvo trabajando, yo no pertenezco a la comisión, y una vez que tengamos eso, ahí nosotros presentamos nuestros aportes, nuestras correcciones, vemos qué cambia, qué no cambia, porque de aquí ya viene el nuevo tratamiento en la comisión y el segundo debate. Y en este nuevo tratamiento ya nosotros como asambleístas podemos hacer nuestros aportes directamente. Muy bien, vamos a estar pendientes. Ojalá que desde la asamblea también se escuchen voces para el diálogo, que es lo que no hay por ahora. No hay diálogo, entonces necesitamos que las voces, decirle, ustedes son de ADN, ok, pero decirle al presidente, hay que dialogar. Hay gente, porque lamentablemente asambleísta, hay un sector que está en los medios de comunicación, algunos periodistas, otros comunicadores, otros influencers, que están diciéndole al presidente, no dialogue. Y nosotros ya tenemos mucho tiempo en esto. El único camino es el diálogo, no hay otro camino. Y si no, vean el ejemplo en Medio Oriente, lo que acaba de suceder. Gracias por atender la entrevista, asambleísta. Gracias a ustedes y como les dije, el diálogo es lo que vamos a seguir luchando, agotándolo, porque eso es lo que quiere el país y eso es lo que un presidente como Daniel Noboa quiere, que el país pueda encontrar ese camino y ese diálogo que tanto necesitamos. Gracias, queridos amigos. Gracias al asambleísta Javier Ordóñez.